lluvias y al niño costero. Y así estamos, entrampados en un, ¿no? Mientras que Piura trata de salir de estos estragos, tratando de mitigar y ver si es que pueden prepararse para lo que viene, porque se anuncia niño costero. Una de las principales infraestructuras afectadas por las lluvias son las vías nacionales, las carreteras, las pistas. 21 puntos de redes viales nacionales de tránsito están interrumpidos por el tema de las lluvias de las carreteras, perdón. Y para hablar de este tema y en general de la acción del gobierno frente a esta situación de emergencia nos acompaña la ministra de Transportes, Paola Lasarte. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por estar en tu programa. A usted por atendernos. Sé que se están desplegando esfuerzos, sin embargo tenemos esta postura desde Piura, de los alcaldes que se han unido y han dicho nos vamos al paro porque no se siente la acción del gobierno. Sí, concretamente en el caso de Piura hemos desplegado desde diferentes ministerios intervenciones para poder mitigar la inclemencia de la naturaleza. En el caso concreto de Transportes y Comunicaciones tenemos un punto crítico que es Canchaque-Huancabamba. Esta carretera ha sido prácticamente erosionada o destruida en un buen tramo y lo que quisiera comunicar adecuadamente a través de tu programa, Pamela, a la ciudadanía es que en emergencia nuestra labor como ejecutivo y en todos los niveles de gobierno es resguardar la vida humana. Entonces, en este caso, cuando cae una erosión en la carretera como el que tenemos en Canchaque-Huancabamba en el kilómetro 111, una rajadura en el talud, donde tenemos la naturaleza desafiándonos a los seres humanos con su inclemencia, lo que hacemos primero es cerrar las vías y habilitar desvíos. Prueba de ello es de que a pesar de que hemos tenido en los 25.000 kilómetros de red vial nacional diferentes activaciones de huaicos, lluvias, principalmente en el norte, pero también en otras regiones del país, los principales mercados están abastecidos. Esto es algo que el Ministerio de Transportes está garantizando como resultados para no romper las cadenas logísticas. Sin embargo, hay caminos vecinales que sí son competencia de los gobiernos locales, en los cuales les hemos provisto de combustible. Solamente en Piura hemos dado 20.000 galones de gasolina. Sin embargo, hemos visto que hay algunas restricciones logísticas, como por ejemplo maquinaria, que no pueden alquilar los alcaldes. Es por ello que el Ministerio de Economía y Finanzas está cerrando un decreto de urgencia para que podamos apoyar en las redes vecinales y entrar nosotros directamente con nuestra maquinaria que está esperando simplemente a que salga el DEU para poder ingresar. O sea, esa partida es independiente a la que se comprometió para la región en atención a la emergencia. Es una partida que va al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que usted dirige, para atender los caminos secundarios. Lo asumimos con nuestro presupuesto, no irroga presupuesto adicional, con nuestras maquinarias vamos a atender y la idea es hacer lo mismo, por ejemplo, en Lambayeque con Pitipo, también con Olmos, donde son zonas ¿Por qué álgidas. demora? Piura ha sido declarada en nivel de emergencia 5, entonces eso debiera activar, digamos, inmediatamente las transferencias del modo más expeditivo posible. ¿Por qué demora? O sea, hay poblaciones aisladas, hay gente que no está siendo abastecida de alimentos, que no tiene luz, que no tiene agua. Entonces, ¿por qué demora tanto? Si estamos en estado de emergencia. Es correcto. El Ministerio de Economía y Finanzas está acelerando con este decreto de urgencia que nos va a permitir inmediatamente. Hemos intervenido en toda la red vial nacional. En Canchaque-Huancabamba, voy a volver al caso de Piura, que es el más álgido. El talud lo tenemos que establecer, o sea, tenemos que estabilizar. Y esto nos va a demorar, no es algo pues que demore una semana ni un mes. Un talud es una ya formación rocosa, arenosa, dependiendo de la situación. Y esto nos va a tomar más o menos año y medio, 2 años. Sin embargo, ¿qué anuncio yo para Piura de manera concreta? Primero, el reemplazo del puente fierro que está en nuestra red vial para poder garantizar transitabilidad. Segundo, en el caso de Huancabamba, que hay centros poblados que están un poco perjudicados por estas interrupciones en la transitabilidad. Aislados. Con dificultades para transitar, es correcto. Lo que vamos a hacer es instalar un puente, que es el puente Limón, para poder darle y garantizar esa transitabilidad. Y lo que queremos hacer es intervenir con este decreto de urgencia de manera inmediata los casi 5 kilómetros que tenemos de San Miguel del Faique a Sondorillo. Y esto, yo quiero acá aprovechar el espacio, Pamela, para poder reconocer un poco el trabajo que las personas de manera silenciosa, los operarios, los ingenieros del Ministerio de Transportes, de los diferentes conservadores que están tanto en Lambayeque como en Piura, están haciendo de manera silenciosa para poder restablecer el tránsito y vamos a
encontrar aquellos caminos. Por ejemplo, a Edward Cabero, por ejemplo, Moira también Locio, Luz Camacuari. Son diferentes ingenieros. Tengo más nombres, sin embargo, quiero reconocer ese trabajo para trabajar hombro a hombro. A los alcaldes, a los gobernadores, lo que le quiero pedir es de que trabajemos hombro a hombro. Vamos, está el equipo en la zona, vamos también a desplazarnos hacia allá para poder establecer una agenda que sea inmediata, que dé solución a sus problemas inmediatos en sus localidades. Los exhortaría a desistir del paro anunciado. Yo conversaba con el alcalde de Piura, con Gabriel Madrid, y nos decía, necesitamos 25 cisternas para los que no tienen agua, 8 cargadores frontales, 5 motoniveladoras, 5 retroexcavadoras, cisternas de agua de reuso, 25 motobombas de 8 y 12 pulgadas. Tiene su lista, como que la lista de compras para el mercado. Y decía, y que el gobierno central les ha dicho, compren ustedes, pero no tenemos la plata. Se comprometió 815 millones, dice que no llega un sol. Ayer el gobernador regional ha vuelto a decir, están mintiendo, no nos ha llegado la plata. Cuando venga el ministro lo vamos a llevar al río, a que se moje en el río. Hay una confrontación y parece que no hay ese nivel de conversación y de diálogo. Queremos invocar a ese diálogo. Creo, como lo mencioné hace poquito, el trabajo hombro a hombro en los diferentes niveles de gobierno va a hacer que esta crisis la podamos superar. Independientemente de lo que se haya mencionado antes o lo que se pueda decir después, nuestra vocación y nuestra actitud de servicio es para la ciudadanía. Entonces, invocar a que trabajemos de manera conjunta. El equipo está en campo y se está desplazando un equipo adicional para poder contactar directamente con los alcaldes y hacer ese espacio de diálogo que corresponde a todos los peruanos. Estos puentes que usted ha mencionado son puentes temporales, me imagino, ¿no? Estructuras que van, se montan hasta que pase esta emergencia y se pueda reconstruir lo que pueda reconstruirse. ¿En cuánto tiempo van a llegar? ¿Cuánto tiempo demora la instalación? ¿En cuánto tiempo estiman que la circulación se va a recuperar en estas zonas? Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que esperar es que las lluvias cesen un poquito porque no se puede lanzar o instalar un puente en esas condiciones. En terreno endeble, además. Exactamente. ¿No? Claro, pero una instalación de un puente modular que puede tener de 10 a 20 años de vida útil, demora unos 15, 20 días, si es que ya las condiciones están dadas y si además hay condiciones en el territorio, por ejemplo, estribos y otros tecnicismos que, digamos, los ingenieros conocen un poquito mejor, pero podemos hacer estas soluciones rápidas y darle los puentes definitivos. Quiero remarcar que tenemos dos momentos en esta situación. La emergencia, que es resguardar la vida humana, que es asegurar la transitabilidad, y después hacer el levantamiento del catastro con las autoridades locales de lo que ha sido afectado para poder intervenir en los diferentes niveles de gobierno de la manera más célere con el presupuesto que se le designe. Correcto, entonces nada todavía puede empezar a ejecutarse porque las lluvias continúan y ahí dependemos del factor netamente climatológico. Exactamente, eso quizás... pero el tema de succionar el agua, no tienen equipos, no tienen motobombas, eso le compete a ¿qué ministerio? ¿Qué ministerio puede atender eso? He visto a la ministra Jania Pérez de Cuéllar en la zona, son varios los ministerios que confluyen, ¿no? El Ministerio de Vivienda está haciendo todos los esfuerzos para poder desaguar el agua que hay en Piura, también en Lambayeque, y se está haciendo de la mejor manera a pesar de que tenemos las precipitaciones pluviales, la lluvia, que no ha parado de llover. No, entonces se está desplegando, la ministra ha ya informado de un mayor despliegue de maquinaria, entonces es cuestión... ¿Hay la maquinaria disponible? Informó de que habían ciertas restricciones en el mercado, que es también algo que tenemos que considerar. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones y restricciones, se está actuando de la mejor manera posible y confiamos que salimos de esto muy pronto, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que le ha llovido duro y parejo y no injustificadamente, y la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura? ¿Qué diferencia va a haber y por dónde empezar una vez que termine esta etapa de emergencia neta, ¿no? Que las lluvias continúan, que no se puede actuar en el campo y que solamente se puede mitigar? Yo diría que dos aspectos. Primero, el enfoque preventivo muy fuerte que le va a incorporar la ANIN a la infraestructura.
Y lo segundo es también la celeridad, ¿no? La naturaleza nos está demostrando de que ya no tenemos como hace tiempo 10 años, 15 años para demorarnos y dejar a la población sin sus servicios ni su infraestructura, sino se están acortando los tiempos en los cuales de recurrencia de los fenómenos del Niño costero global. Entonces eso nos obliga como administración pública en todos los niveles, no solo central, sino también regional y local, a agilizar. Es por eso que la ANIN tiene procedimientos y tiene también alternativas para poder hacer contrataciones más rápidas, para poder... Si es una entidad que tiene capacidad de ejecución de gastos, sí va a tener esa directiva. Que es lo que no tenía al inicio la autoridad de reconstrucción con cambios. Exactamente. Va a ejecutar proyectos, además de prevención y en las zonas que han sido afectadas, proyectos también emblemáticos que hayan de repente tenido un mal desarrollo por temas de corrupción. ¿Cuáles son esos proyectos emblemáticos de los que se refiere? Por ejemplo, bueno, hay un consejo directivo, de acuerdo al proyecto de ley, que es quien va a decidir qué proyectos son los que entran. Todavía no tenemos, digamos, en la palestra algunos. No me atrevería todavía a adelantarlos por un tema de expectativas con la población, pero queremos verlo... ¿Pero por dónde se va a priorizar? Porque lo que se explicó es que Autoridad con Cambios inició con la infraestructura escolar y de salud. Quiero entender que como un tema de poner la atención a las personas primero, pero no entiendo por qué no en paralelo actuaron en el tema de las quebradas, desfogues pluviales, alcantarillado, todo eso. Entonces, digamos, ¿dónde se va a poner el acento? Ese fue precisamente uno de los temas que queremos corregir, porque salud y educación es muy importante, pero claramente el tema preventivo tiene un rostro social, que es precisamente el que estamos viendo ahora que está siendo afectado. Entonces, el enfoque de la Autoridad Nacional de Infraestructura va a ser preventivo. No vamos a postergar decisiones para las salidas de los cuencas, los proyectos que va a determinar, por ejemplo, que Olmos o que el río Piura pueda tener su desfogue, lo mismo en Lambayeque. Entonces, ese va a ser el cambio radical, además de la celeridad y la capacidad de ejecución. ¿Cuál va a ser el presupuesto que va a manejar la Autoridad Nacional de Infraestructura? Va a depender de los proyectos que se escojan. No son proyectos que no tienen financiamiento, son proyectos que ya van a tener, que tienen un financiamiento este año. Entonces, dependiendo de esa decisión... ¿Se va a manejar exclusivamente desde el Ejecutivo, o sea, desde los ministerios, o va a haber alternativa de hacer obras gobierno a gobierno, asociaciones público-privadas? ¿Bajo qué modalidades? Eso es lo bueno del proyecto de ley, de que nos permite ampliar la modalidad de contratación. Podemos hacer gobierno a gobierno, que es un mecanismo rápido, el que mejor tenemos ahora, mientras se hacen las reformas de segunda generación, las reformas profundas de la gestión de infraestructura. Como el Perú no puede esperar más, necesitamos soluciones rápidas como esta de la Autoridad de Infraestructura, ¿no? Correcto. Permítame hablar de la carretera central, que es como un sueño que se convierte en pesadilla cada vez que alguien tiene que transitar por el trazado actual. Finalmente, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser una realidad la carretera central? ¿Cree que la gestión de la presidenta Boluarte va a alcanzar para por lo menos iniciar esta obra? La carretera central es un megaproyecto. De hecho, es un megaproyecto bastante complejo en el sentido que tiene bastantes túneles que se tienen que hacer a través inclusive de cordillera. O sea, va a requerir de un trabajo de ingeniería que no se ha realizado en muchas partes del país. Es por eso que tenemos un gobierno a gobierno con el gobierno de Francia que asesora la contratación y la ejecución del proyecto. Esto está en marcha. Este mes, a finales de este mes debemos tener ya la viabilidad, porque había que actualizar algunos temas precisamente del nuevo trazo, que es el mejor trazo que tenemos, y son proyectos de largo aliento. El corredor verde que le llaman. Así es. Y ese es el que queda. El que queda, efectivamente. Y son proyectos de largo aliento. O sea, en efecto, la presidenta va a ver, ¿no?, que vamos a ejecutar el proyecto, que se va avanzando y se va a tener que continuar con los siguientes gobiernos, porque son proyectos que duran por lo menos de 5 a 7 años. Claro. Entonces trascienden un poco a las gestiones de cada presidente, pero precisamente esa es la voluntad de este gobierno, de poder dejar obras a la ciudadanía sin ningún tipo de interés. Usted ha dicho en una entrevista que quiere ser recordada con la ministra que destraba las obras. Entonces, nuevamente en el tema de la carretera central, ¿se tienen identificados
como, recuerdo mucho el tema del aeropuerto y la nueva etapa, que vamos a hablar también de eso, de la segunda torre de control. La reubicación de centros poblados que seguramente están en este trazado de la nueva carretera central. ¿Qué tanto pueden dejar avanzada este proyecto? Que sé que son 5 o 7 años. ¿Qué tanto se puede avanzar en esta gestión, en lo que les queda de gestión si terminan en el 2026? Bueno, ni bien damos la viabilidad, se empieza con la ejecución del expediente técnico y a diferencia de nuestra ley de contrataciones nacional, lo que se hace con los gobierno a gobierno, y es las bondades que tienen otros países y sobre los que debemos aprender, es de que se diseña y se ejecuta de manera paralela. Entonces podemos ir adquiriendo predios mientras se va diseñando y el diseño es complejo. Entonces estamos dentro de los cronogramas, estamos dentro de las expectativas de un proyecto que demora tiempo por la complejidad, pero que es lo saludable, es lo técnicamente responsable. Y el proyecto de la vía expresa, perdón, de la carretera central, se suma, por ejemplo, de la vía expresa Santa Rosa, que también es otro gobierno a gobierno con el gobierno francés y que también va a dar solución. Es cierto que tenemos que comprar, adquirir predios, pero hay un bien público que está por encima de cualquier situación. Tenemos que hacer un trabajo muy bueno, efectivamente social, pero se está haciendo. Precisamente por eso hemos contratado a los mejores. O sea, ya se ha hecho, ya se inició ese trabajo de tomar contacto con quienes van a tener que ser reubicados y tienen los espacios para hacer este reasentamiento. En el caso de la carretera central se tiene que iniciar, ni bien declaremos la viabilidad, ahí es donde podemos empezar a la adquisición, el diseño y lo que corresponde en la ejecución de la obra. ¿Cuánto tiempo estima que pasará hasta que esta aprobación ocurra? En el 2025 debiéramos tener ya ejecutándose por tramos parte de este proyecto. 2025. Así es, porque hay diseños de ingeniería que son bastante detallados y que por la complejidad son como 7 u 8 túneles que se tienen que hacer a lo largo de todo el recorrido. Claro. No es poca cosa. Bueno, como no es poca cosa, el Metro de Lima, la línea 2 del Metro de Lima, y que todavía no es una realidad. Yo con un ministro de Transportes bajé a la estación, es impresionante, no tiene nada que envidiar a una estación de los metros de Europa, es hermosa, los trenes son increíbles, o sea, quienes han podido viajar no van a envidiar nada. ¿Por qué no entra en funcionamiento ese primer tramo de Ate Santa Anita? Por lo menos, ¿cuánto tiempo más vamos a ver para pasar hasta que esto sea una realidad? Yo coincido contigo, Pamela, de que es una obra que la ciudadanía necesita y merece. Exactamente. Transporte público digno. Exacto. Queremos servicios de primer nivel. Un aeropuerto con 2 pistas de aterrizaje y un terminal de primer mundo. Queremos también metros de primer mundo porque nos los merecemos como peruanos. Este año vamos a poner en funcionamiento los primeros 5 kilómetros de la línea 2. ¿Cuándo? Y además vamos a optimizar otros kilómetros para que sea más. Estamos sincerando los cronogramas, lo queremos hacer en el más corto plazo. Tenemos varios actores acá involucrados. Quien administra el proyecto es la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, y tenemos el supervisor Ocitran, que también está alineado en precisamente darle a la ciudadanía, darle los bienes que necesita, darle los servicios que necesita. Entonces es nuestro compromiso como Ministerio de Transportes y Comunicaciones poner en el más breve plazo en funcionamiento estos 5 kilómetros. ¿Y la proyección de avance de obras, cuál es? O sea, yo sé que esto es nuevamente una obra emblemática, un proyecto emblemático que toma años, pero el estimado, la proyección de acabar esta obra, que también son las tuneladoras, el subterráneo, todo eso, ¿para cuándo? Los cronogramas son un tema un poco complejo en el sentido de que como hay varios actores involucrados y se tienen que alinear posiciones, los cronogramas, por ejemplo, para liberar predios se requiere que la ATU pueda ya firmar algunas actas de optimización que corresponde ya a la mejora del diseño del proyecto, ¿no? Entonces la ATU está plenamente facultada para poder hacer esto y ahí vamos a trabajar con ellos, invocarles a que aceleren para poder avanzar con el proyecto. Este proyecto se lo merece en todos los limeños y chalacos. Absolutamente. Hemos hablado del aeropuerto y la Torre 2 y ahí tengo un par de observaciones. César Cornelio en día hizo un informe en el que relataba, en la voz de Renato Vigil, director del Sindicato de Controladores Aéreos, que en diciembre la torre de control operó a ciegas durante 11 minutos en 3 oportunidades. Y hay observaciones y esto iba directamente vinculado al equipamiento de la nueva torre de control, que una de las empresas a las que se le compró los equipos, Indra,
había dicho que lo ideal era que sean sus técnicos, sus ingenieros quienes hagan la instalación de los equipos y que por orden de Jorge Salinas, presidente de Corpac, fueron ingenieros peruanos que lo hicieron. Se vincula estos 3 eventos de operación a ciegas de una torre de control a esta forma en que se instalaron los equipos. ¿Usted tenía conocimiento de eso? ¿Por qué, cómo se ha resuelto estas emergencias? Lo primero, hemos renovado al equipo, digamos, a la plana ejecutiva de Corpac para poder tener resultados de manera colaborativa. Yo quiero rescatar mucho que en este proyecto del Jorge Chávez, el haber cumplido con las fechas, el 1 de abril, en la autorización y en el uso de la pista, ha sido resultado de un trabajo colaborativo entre el Corpac, principal, digamos, involucrado en querer mostrar que sí pueden y son capaces de hacer proyectos importantes para el país, y sí lo son. El AP, que es el concesionario, y también la Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Han trabajado día y noche de manera colaborativa, algo que no veía hace mucho tiempo. Entonces, es de esta forma... el señor Salinas ha sido ratificado en el cargo. No, él no se encuentra desde el mes de enero, febrero, ya perdí... Ya salió, correcto. ¿Y sí estaba enterada de estos 3 eventos en la torre de control? Teníamos ahí un reporte, ¿no? Básicamente, además, con la labor que los periodistas siempre hacen de ponernos de conocimiento de la ciudadanía y también a los funcionarios públicos de cualquier, digamos, detalle que se pueda, que es importante saber. Sin embargo, a pesar de esto, hemos estado trabajando para levantar esas observaciones. Y la torre cumple con el equipamiento. Ahora, quiero ser bien enfática en que nos encontramos en un periodo de tránsito operacional, que no es un periodo exclusivo para el Perú, sino para cualquier aeropuerto en el mundo que ha pasado por la construcción de una pista y de otra pista. ¿Qué significa? Que los operadores, controladores aéreos se van acostumbrando con el día a día a utilizar 2 pistas. Claro, operar 2 pistas en paralelo, y ahí hay un segundo tema que se abordó en ese reportaje de Día D, que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había invitado a los controladores aéreos a pasar por un curso de capacitación y que la administración anterior dijo, no la necesitamos. ¿Han pasado por este curso de capacitación? Exactamente, qué bueno que lo preguntas. Ese curso estaba contemplado para un número, no recuerdo si son 15 o 17 controladores. Lo que estamos haciendo no es capacitar a 15 o 17, sino a todos. Hemos incrementado, creo que son como 60, 70 controladores que van a ir al extranjero a capacitarse, porque queremos robustecer a Corpac. Corpac no solamente, y ahí también aprovecho el espacio, podrán ser aeropuertos concesionados, pero la operación la lidera Corpac en todos los aeropuertos del país. Entonces, es nuestro deber robustecer, fortalecer, y además hemos tomado contacto con la OASI, que es este organismo de las Naciones Unidas de la Aeronáutica Civil Internacional, para que nos ayude no solamente con adquisiciones, proyectos, para mejorar los aeropuertos en general, sino también a robustecer la capacidad de Corpac. Enhorabuena, qué buena noticia eso, porque nos quedamos muy preocupados con esa denuncia. Entonces, nuestros controladores aéreos van a hacer el curso de capacitación para operar ambas pistas en paralelo. Usted lidera el ministerio que se convirtió durante el periodo de Pedro Castillo en el epicentro, junto con el de Vivienda, de la corrupción que hoy el Ministerio Público investiga. ¿Qué fue lo que encontró? Encontramos un ministerio sin meritocracia, personal directivo que no tomaba decisiones o que retrotraía decisiones, contratos resueltos por incapacidad, por dejadez o por otro tipo de razones. Y nos ha costado, bueno, vamos a cumplir 4 meses en el cargo, y nos ha costado y nos sigue costando reconstruir esa capacidad operativa que el Ministerio tiene, y no solamente la capacidad operativa, sino más bien devolverle a la ciudadanía la confianza, a la ciudadanía, a la persona, ciudadano peruano, peruana de a pie, de cualquier parte del país, con su internet, con su carretera, con su puente, a las autoridades locales también, que con justa razón no les creen, porque lo que también encontramos era de que les habían, en algunos casos, dado de largas o en sencillo, los han paseado a los alcaldes, a los gobernadores anteriores, y ahora con nuevas autoridades preguntan por algunos proyectos que no necesariamente eran viables. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, con meritocracia, con mucha empatía, con mucha responsabilidad, rescatar el ministerio y poder darle la confianza a toda la ciudadanía y sobre todo también a las autoridades locales, pero sin mentirles, siendo responsables no solamente en el uso de los recursos, sino también
también en lo que se puede y no se puede hacer. Hay contratos que se gestaron en esa administración, la de Silva y de su sucesor, y que están siendo observados. Todo eso queda claramente paralizado, pero las expectativas de las regiones y de los municipios están ahí. ¿Cómo se está desembalsando esas expectativas? Hemos encontrado, en efecto, un desembalse de expectativas en diferentes partes del país. Lo que estamos haciendo es dialogar, conversar. El ministerio ha abierto sus puertas a los alcaldes, a los gobernadores, a los congresistas que quieran trabajar por sus regiones, a la prensa, a los colegios también, ingenieros, gremios. Estamos trabajando a puertas abiertas porque esa es la razón de ser el ministerio. No somos un ministerio de cemento, de fierro, sino de servicios a la ciudadanía. Y lo que hayamos encontrado lo estamos tratando de, primero, lo que sea corrupción, tajantemente no lidiamos con la corrupción en el ministerio, y segundo, contra los tiempos que ya hemos encontrado atrasados, acelerar y destrabar proyectos que finalmente son realidad, servicios para las personas. Se ven llegando hasta el 2026, porque, a ver, hemos tenido meses de enfrentamientos fragorosos, 60 víctimas mortales por las cuales la presidenta está siendo investigada. Y digamos, hoy la emergencia entretiene a todo el país en el sentido de que están lidiando con el día a día frente a la emergencia, pero la manifestación popular puede retomarse en cualquier momento. Entonces, sé que ya la posibilidad de un adelanto de elecciones ha sido prácticamente sepultado en el Congreso de la República, pero sí el descontento popular se puede volver a hacer sentir en las calles. Es por eso que queremos trabajar para devolverle la confianza a la ciudadanía, que confíe, porque finalmente no se trata de un gobierno o de otro gobierno, sino en la desconfianza que hay en el Estado y en las instituciones que representan el Estado. Y eso es muy peligroso para la democracia. La presidenta ha dado todos los signos de responsabilidad democrática al presentar en 2 oportunidades adelanto de elecciones. No se ha dado la oportunidad, y nuestra responsabilidad como funcionarios públicos de carrera que venimos a servir es seguir trabajando de la manera más responsable, con manos limpias y sobre todo con tiempos cortos. Gracias, ministra, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.